compartir estas experiencias que surgen a lo largo y ancho del territorio, experiencias inspiradoras que demuestran el potencial transformador de la comunicación comunitaria y digital. Iniciativas nacionales también que han promovido la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Los medios comunitarios y digitales entonces se convierten en ese catalizador de cambio al permitir que las voces antes silenciadas sean escuchadas y que también historias locales cobren relevancia nacional e internacional y que la acción colectiva se traduzca en impactos tangibles en la sociedad. Experiencias destacadas de comunicación comunitaria y digital en el territorio. Queremos invitar a Jefferson Montaño. Quiero agradecer al espacio, a la familia extensa que está aquí, por quedarse, por permitirnos compartir, conversar, de construir y aprender. Bueno, yo soy Jefferson Montaño Palacio, me considero un periodista político, investigador social y pues actualmente soy el director ejecutivo de la Federación Internacional de Medios Alternativos de Colombia. Agradecerle a Infopresidencia, o más bien a los muchachos de Presidencia, a Germán, porque precisamente ahí existe una anécdota por la cual nosotros estamos el día de hoy aquí. Y pues obviamente también agradecerle a la Unidad Solidaria, porque creo que también son los responsables de ese proceso. Pero digamos que cuando nos vamos a la experiencia, pues bien, yo soy comunicador social periodista, estudié cine y televisión en San Antonio de los Baños, Cuba. Pues digamos que estoy haciendo también un pregrado en ciencia política y tengo una maestría en sociología. Estuve como reportero para el Suroccidente del Espectador durante 3 años. Luego de eso, digamos que me articulé algunas entidades públicas en Cali, porque pues bueno, yo soy caleño, pero me considero un hombre afrocolombiano, especialmente del Pacífico, y creo que desde ahí, desde la defensa de los derechos humanos, sensibilizamos un poco la forma de dónde y cómo comunicar. Ahí fue cuando en realidad nosotros nos adentramos con un cubrimiento periodístico donde antes de dejar las armas, las FARC, pues obviamente nos adentramos al Mango. El Mango del municipio de Argelia es una zona bastante hostil donde nosotros desarrollamos una película documental denominada El Mango, en medio del cañón. Y allá pues obviamente había un hecho histórico donde la comunidad por primera vez se había sacado la fuerza pública del territorio, porque obviamente ellos eran, digamos que, blancos de esos ataques masivos o constantes entre ejército, policía y especialmente los antiguos SPAR. Pues bien, desde ahí, desde esa película documental, nace precisamente la intencionalidad de seguir aportando a los procesos sociales comunitarios y especialmente desde ese aprendizaje que uno tiene también que dejar, digamos que, para la construcción de procesos. Luego de eso, digamos que me adentré más bien como asesorar organizaciones. En esas asesorías, pues digamos que nace la Federación Internacional de Medios Alternativos de Colombia desde el año pasado. El año pasado, en el municipio de Popayán, nos encontramos en el primer encuentro, luego se vino el segundo encuentro en la ciudad de Cali, el tercero fue en la ciudad de Bogotá, el cuarto estamos acá en Pasto, y pues obviamente hoy ya existe la Federación Internacional de Medios Alternativos de Colombia. Pues bien, eso también digamos que es fruto de ese trabajo de los muchachos de Presidencia y la Unidad Solidaria, que a través de ese espíritu de poder organizar los medios alternativos en el país, pues digamos que ya hay un nicho desde donde podemos también articular y poder seguir afiliando a esa gran cantidad de personas, independientemente de la forma como estén comunicando, pueden, digamos, que afiliarse a nuestro gremio y desde ahí seguir, digamos, que aportando en la construcción del país. Precisamente establecer ese vínculo, cómo hacer para que más personas estén, por ejemplo, vinculadas a esta federación. En el 2022, digamos que en el mes de octubre, se incorpora un proyecto de ley donde, pues obviamente, la intención, eso es a través de un congresista del Pacto Histórico, y él pretende, digamos que, la democratización de los medios de comunicación y el espectro electromagnético, y ese proyecto de ley que está, digamos, en curso, es el que plantea y propone que los medios de comunicación alternativo y comunitario deben de generar, digamos que, un 40% en la participación del espectro. Ustedes pueden ver que pues hoy hay unas convocatorias abiertas donde se puede garantizar que las emisoras, los canales comunitarios puedan adquirir licencia, ¿verdad? Pero también digamos que hay una cerca mediática en el país
que es la que ha acaparado el 90% de los medios de comunicación. Y en ese sentido, no sé si por ahí anda el profe de la universidad, que precisamente está haciendo un llamado en términos del espectro, porque dice que no hay política pública en Colombia, y es cierto, pero se está en construcción. Entonces, digamos que en cuanto a la pregunta, ya le estoy dando respuesta, pero tengo también una contrapregunta. Y la contrapregunta que yo quería hacerle al profe era, si en esos 2 años de gobernanza del gobierno del cambio en el país, y si en 2 años de gobernanza, digamos, ya hay un proyecto de acuerdo del Congreso de la República, del cual se habla y se plantea la democratización del espectro, ¿cierto? Es decir, que el sector privado tenga un porcentaje, entre eso sería, digamos, el 33%, el sector público el 33%, y obviamente el que resta quedaría, digamos, para ese nicho que sería la comunicación popular alternativa en el país, ¿cierto? Pero a su vez también tendría, digamos, que un recurso para financiar esas formas de expresarse. Ahora bien, no sé si el profe haya leído ese proyecto de acuerdo, porque sería muy poderoso que él se lo lea y que a partir de ahí podamos conversar, y especialmente cómo jalonar a través de lo nacional este esfuerzo que venimos haciendo a través del tiempo. Entonces, digamos que en el país hay varias plataformas donde hay asociaciones, corporaciones, federaciones, entre otros, de medios, pero siempre, digamos, que han jalado para unos propósitos, en oportunidades individuales, en oportunidades mezquinos, y siempre hay una ruptura entre el colegaje, es decir, entre los colegas periodistas, entre otros. ¿Qué se busca desde acá? Que así como los compañeros que bellamente han venido expresando cada una de sus formas, cómo han venido haciendo fuerza, han venido generando público, han venido generando, digamos, que contenido a través de las redes, pues obviamente también lleguen a esta federación y se afilien, como también el medio, digamos, local, o el medio nacional o el medio internacional. Es decir, aquí la intención, ¿cuál es? Porque ya está dicho. ¿Cómo nos vamos a organizar? Muchas veces nosotros estamos dados a pedir, pero ¿qué proponemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué estamos haciendo para que suceda? Pues bien, nosotros hemos venido a colocar acá, en este espacio, en este escenario, a la organización, que es la Federación Internacional, para que ustedes tomen ese instrumento, esa plataforma, y ayudemos a potencializar los medios de comunicación en el país. Y en ese sentido poder compartirle al gobierno de que existe una federación internacional organizada con varios nichos que permitan precisamente la potencialización y la democratización del medio o del espectro. Aquí se ha hablado del estallido social, pero la verdad es que yo el término no lo comparto mucho. Para mí fue una hipérbola social, porque los procesos sociales no nacen en 2020 ni 2021, y gracias, digamos, que a esa hipérbola social, pues obviamente muchos que estuvimos también en ese proceso del paro nacional, pues estuvimos comunicando de nuestras aceras, de nuestras orillas. En ese momento, como corresponsal para 3 medios, para Francia, para Inglaterra y para Estados Unidos, pues obviamente a nosotros nos amenazan, nos perfilan, y automáticamente después del perfilamiento nos sacan del país. Es decir, tuvimos exiliados 2 años y medio por fuera del país, y regresamos fue gracias a que el gobierno del cambio llegó al poder. De lo contrario, si éramos por allá, quizás tal vez pasando angustias, dificultades, lo que sea, pero no hubiésemos tenido, digamos, que la tranquilidad de regresar al país por precisamente los gobiernos anteriores, que han sido totalmente agresivos, violentos y prácticamente sanguinarios con relación a los medios, especialmente a la prensa, pues crítica, que hoy existe en el país. Creo que desde ahí es importante también decir que nosotros somos los responsables, muchachos, de cómo queremos y hacia dónde queremos llevar la comunicación. Porque si simplemente yo me dejo llevar por una pauta, simplemente yo dejo que mis manos me las unten de barro, pues finalmente ¿dónde está mi criterio? ¿Dónde está mi ética? Yo no creo que las facultades de comunicación que existen en el país hayan nacido porque sí, hay un propósito. Pero también como nosotros somos responsables de articular con las facultades de comunicación, ¿cierto? Con cada uno de esos decanos y directores de pregrado y también posgrados. Desde ahí creo que es un trabajo importantísimo, y el primer dato que yo podría, digamos, que también dejar como tarea, muchachos, es como que nos veamos y nos sintamos como iguales. Porque cuando yo veo a uno más grande que yo,
pues obviamente que yo me voy a atemorizar. Pero si yo esa persona como tal la llevo y la reconozco como un ser humano, pero también como un igual, pues obviamente si él pudo, yo también puedo. Y vamos, como tú me fortaleces y yo como también te fortalezco. Recuerden que la dualidad de las fuerzas siempre es el equilibrio, y desde ahí nos partimos para mover el universo, para mover el mundo y para mover las masas. Creo que es el mensaje que puedo dejar. Muchas gracias, Jefferson. Bueno, Jefferson, respecto a precisamente los medios alternativos, hemos visto que hasta este gobierno es que se ha puesto un poco la atención regional en cuanto a estos medios. Es decir, antes no se les prestaba ni 5 de atención. La atención principal del gobierno pues estaba enfocada hacia los medios tradicionales. Gustavo Petro de hecho recortó pauta a muchos de estos medios, y de hecho a veces uno siente que es consecuencia de eso que haya pues tanta desinformación también por parte de estos medios tradicionales. Pero la pregunta enfocada es cómo lograr ese reto de llegar a las comunidades más profundas, a esos municipios en donde hay comunicación regional, en donde hay periodismo también, pero que no tiene esa voz potente y que no ha tenido el apoyo del Estado. ¿Cuál es la estrategia para llegar hasta allá? En Colombia fue una transición de gobierno. Ese gobierno se ha replanteado la forma de cómo se debe comunicar. Pero ahí yo, por ejemplo, quiero hacerle con todo el cariño del mundo una observación a los muchachos de presidencia, especialmente de comunicación. Si tenemos herramientas tan poderosas en el país, si tenemos aliados tan poderosos como son los medios comunitarios, ¿por qué hoy no contamos con un canal de televisión para que nuestro señor presidente Gustavo Petro Urrego desde ahí nos comunique? Es decir, ¿por qué hemos sido tan pasivos o por qué tenemos tanta resistencia en instalar un programa de televisión para que nos comunique? Yo creo que ahí está la clave. Porque si nosotros, por ejemplo, Germán todos los días me envía a mí por WhatsApp información de Presidencia de la República, y yo lo que hago es replicarla desde WhatsApp. Pero si él me envía a mí el enlace, el link del canal donde se está emitiendo la locución del señor presidente Gustavo Petro, pues ¿qué voy a hacer? Pues obviamente replicarle eso a mis contactos, a mis redes, y eso nos lleva precisamente a potencializar la discusión. ¿Y cuál es la discusión? Es decir, desde qué lugar queremos comunicar, pero también cómo queremos que nos vea el mundo. Ejemplo, nos vamos por ejemplo a un estadio en Túnez. ¿Por qué sale la imagen del señor presidente Gustavo Petro ahí en una final de la Champions League? Pregunto, ¿por qué sale? ¿Es de gratis? ¿O es precisamente por las posturas que ha tenido como mandatario en este país y ha sido uno de los más referenciados hoy en Latinoamérica, ante el mundo? Pero entonces la responsabilidad, ¿dónde queda? ¿Entre nosotros, los aliados, o en realidad en la responsabilidad que tienen los compas? Aquí tenemos precisamente esa red, esa estructura para seguir potencializando las formas de comunicarnos, y desde ahí, por tal motivo, es donde nosotros decimos: miren muchachos, por primera vez el país tiene una federación internacional. Pero lo otro es que iniciamos desde el año pasado a constituirla, y la Cámara de Comercio nos bloqueó, nos tuvo prácticamente 4 meses tirándonos al piso lo que nosotros llevábamos. Cualquier cosa, hacer una coma, nos devolvían la información, y eso nos demoraba precisamente el proceso. Pues tocó que llegar desde el derecho a asumir esa responsabilidad y a exigirles que obviamente si habían funcionarios o la abogada que estaba revisando el caso, especialmente nuestra creación como federación, nos manifestara los por qué no nos podían dar la resolución. Finalmente la resolución salió. Hoy estamos acá colocándoles a ustedes, digamos que también a disposición esa estructura, esa plataforma, muchachos, para que esos millones de usuarios, de televidentes, de escuchas, de receptores que los ven, que los escuchan, los sienten, pues obviamente también nos sientan en el mundo. Es como la invitación desde el cariño, desde la solidaridad y la comprensión de las ideas que llevo. Desde el cariño, desde el cariño. Con amor. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo siento que ha hecho, bueno, no tanto con no, yo siento que desde el comienzo, y yo sé que se han hecho los esfuerzos,
pero han existido lamentablemente en este gobierno, además porque yo lo sé, porque lo he vivido de cerca, las trabas institucionales y burocráticas de lo que significa cambiar de gobierno como tal. Entonces, pues ustedes, algunos habrán escuchado, por ejemplo, los escándalos que ha sacado la WRTBC, que fueron algunos pues maximizados de lo que realmente eran, algunos encontrones con exfuncionarios, mejor dicho, han existido problemas para llevar a cabo una comunicación idónea. Yo también siento que Petro podría hacerlo comunicacionalmente parecido a como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, y comunicar y hablarle a la gente todos los días para que la gente sepa que no se está mamando gallo, sino que efectivamente hay cosas. Hay gente que no sabe, por ejemplo, que Petro entregó una universidad ya, y la gente no tiene ni idea, y son cosas que no se muestran precisamente porque no hay una comunicación desde el mismo presidente de que se pueda dar a diario, ¿no? Que me parece a mí que ese punto pues se podría poner al menos en conversación. Ahora no sé ya jurídicamente qué tanto se puede hacer, ¿no? Porque el estatuto de oposición también dice que si el presidente dice algo públicamente, pues la oposición también tendría que hacerlo. ¿Cómo se manejaría eso? ¿Qué tocaría reformar? Bueno, es un debate y es una conversación interesante que vale la pena dar, además porque es verdad que en otros gobiernos sí se hace lo de la información diaria desde el mismo presidente de la República. Hasta el momento de este foro, no sé si alguien tenga alguna pregunta. No, bueno, muchas gracias. Bueno.